se le para enfrente a una persona que le empieza a ofrecer las perlas de la Virgen con tal de que usted vaya a escuchar una presentación que le va a encantar, porque además es una excelente oportunidad de compra. Le regalan desayunos, le regalan 20,000 cosas con tal de que vaya usted a escuchar esa plática. Bueno, normalmente es casi medio día perdido de sus vacaciones escuchando dicha plática. ¿Para qué? Ya lo sabemos, todos hemos caído alguna vez, hemos mordido el anzuelo, ¿no? Pues para promoverle un tiempo compartido. Pero estos tiempos compartidos, muchas personas se quejan de que encierran algunas páginas obscuras y secretos que no quedan claros desde el principio. Y pues de esa lista nos va a hablar precisamente el licenciado Sergio Moctezuma de Prodeco, que está en el estudio esta mañana. ¿Cómo estás, Sergio? Excelente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, a pesar de que creo que hoy ibas a desfilar, ¿no? Decidiste mejor venir al programa, sí, muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa con estas empresas que en realidad ellas aducen que no cometen ninguna promesa no cumplida porque sus contratos son muy claros, y cuando revisas verdaderamente sus contratos te das cuenta de que dista mucho lo que te dice el promotor de lo que viene ahí en el contrato? Pero lo malo es que pocos leemos los contratos en estos tiempos, ¿no? Sí, efectivamente, Javier. De hecho, te voy a hacer, por supuesto, también al amplio auditorio, una serie de recomendaciones para evitar caer pues, en este tipo de empresas hoteleras que, si bien es cierto, le dibujan el panorama muy bonito y muy óptimo al consumidor, y resulta que al final del camino pues simplemente están comprando un problema. ¿Qué es el tiempo compartido? El tiempo compartido, Javier, y a tu auditorio le comparto, es el uso, goce y disfrute temporal por un periodo de tiempo de un inmueble en diversos destinos turísticos. Y por supuesto hay consumidores que adquieren 10 semanas de tiempo compartido para emplearlas en un año, pero oh sorpresa, resulta que los abusos más frecuentes con los que se topan es que en primer término el vendedor que los sedujo para que adquirieran el tiempo compartido les dijo que no les cobrarían cuotas de mantenimiento. Sin embargo, resulta que cuando ya pretende el consumidor hacer efectivo ese tiempo compartido, pues sí le cobran cuotas de mantenimiento. En otros supuestos que nos han referido los consumidores, sí les hacen saber que les van a cobrar cuotas de mantenimiento. Sin embargo, las cuotas de mantenimiento les dicen que van a ir elevándose de conformidad al índice de precios al consumidor. Pero, oh sorpresa, de pronto se dan cuenta que el proveedor de la empresa hotelera las aumenta de manera arbitraria y, por supuesto, unilateral. El otro tipo de abuso y muy frecuente que al consumidor cuando adquiere el tiempo compartido, que no era una necesidad apremiante, pero le dibujaron un panorama muy conveniente, ¿no? Muy conveniente, muy especial, que le dicen, bueno, si usted adquiere el tiempo compartido va a utilizar su unidad de condominio en una vista panorámica frente al mar. Y oh sorpresa, Javier, que cuando el consumidor ya hace su reservación para emplear sus semanas de tiempo compartido, resulta que no tiene la vista panorámica al mar, sino la vista panorámica, pero la carretera. Sí. Y cuando les reclama, le dicen, es que revise su contrato, y ahí claramente se advierte ese tipo de cláusulas. Y, por supuesto, también otro de los más frecuentes que le dicen al consumidor, mire, si usted adquiere su tiempo compartido, las semanas, es decir, si 10 semanas las adquiere en un año, y no utiliza 5 semanas, nosotros, empresa hotelera, adquirimos el compromiso en rentarle las 5 semanas a otros consumidores que le interesen su tiempo compartido. Y usted verá que con eso se pagará de manera inmediata el tiempo compartido de usted. Y ya cuando el consumidor le dice, oiga, ¿cómo va? Porque yo nada más voy a emplear 5 semanas de las 10. Pues sabe que nosotros no le podemos comercializar las 5 semanas restantes porque ese es problema de usted. En fin, una serie de aspectos que igual ahorita, con gusto, si el tiempo nos lo permite, también te compartiré uno más que es muy frecuente. A ver, dímelo de una vez para después hacerte una pregunta. Claro que sí. El consumidor pretende, le dicen, si usted adquiere su tiempo compartido, va a poder emplearlo en Semana Santa, va a poder emplearlo en Navidad y en Año Nuevo. Y oh sorpresa, cuando el consumidor hace su reservación para vacacionar con su familia en época navideña, en época de Año Nuevo o en época de Semana Santa, le dicen, señor, lo invito a que revise detenidamente su contrato porque usted no puede utilizar esas épocas del año porque nosotros no le vendimos en esas épocas. Oiga, pero el vendedor a mí me hizo saber, recomendación, Javier, lean, consumidores, detenidamente su contrato y presten especial atención a aquellas letras pequeñitas que se establecen en los mismos contratos y que van implícitas cláusulas o condiciones abusivas que después, en lugar de comprar pues
unas vacaciones óptimas para disfrutarlas con su familia, están adquiriendo pues un verdadero calvario o problema también. Bueno, ¿qué pasa aquí, Sergio? Porque entonces queda claro, aquí tenemos que poner particular atención, pero no tan solo en este tipo de producto, o más bien servicio que adquirimos, en todos. Tenemos que leer los contratos, tenemos que aprender y obligarnos a leer los contratos, porque finalmente es lo que firmamos. Y lo que hayamos acordado de palabra, pues eso ya, al haber un contrato por escrito, pues la verdad lo que hayamos hablado o acordado de palabra queda en un segundo, tercero o cuarto plano, que difícilmente vas a poder rescatar como abogado a la hora de que quieras pelear un derecho, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, Javier, comparto tu opinión, pero desgraciadamente tenemos una cultura en ocasiones que de conformidad, como escuchamos al vendedor, creemos plenamente y depositamos la confianza en ellos. Y oh sorpresa, nada más nos están señalando en el contrato cuáles son las cláusulas que de alguna medida vienen amplias y que sí nos van a cumplir, y no prestamos especial atención en leer el resto de las cláusulas o inclusive las letras que se establecen en la parte inferior de los contratos, que son muy pequeñitas, que como bien refieres tú, al final del camino, cuando pretendamos hacer efectivo la rescisión, es decir, la cancelación de ese contrato, pues el consumidor no va a tener por ninguna vía legal porque ya expresó su voluntad. Pero también te refiero, ese tipo de contratos, particularmente de tiempo compartido, deben, para tener una validez, deben de estar registrados y aprobados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Eso es fundamental, mira, Sergio, eso es fundamental, y yo creo que eso sí deberíamos, a la hora de que alguien firme un contrato que no esté registrado ni aprobado por la Profeco, entonces ¿podemos pelear su invalidez? Claro, sin lugar a dudas, sí, así es. De hecho, te refiero que también los consumidores, si adquirieron un tiempo compartido casualmente el día de hoy, la ley nos concede o les concede 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato, simplemente para decir: ya lo pensé mejor, no deseo continuar con este contrato y en tal virtud deseo que me lo cancelen. Y si ustedes de mi tarjeta de crédito, sustrajeron la cantidad de $10,000, deseo que me la regresen íntegramente. Y es posible. O en su defecto les invitamos para que se acerquen ante nosotros para brindarles las recomendaciones y en su caso pues asistirlos y representarles ante la propia autoridad para que eso se vea materializado, es decir, la petición de ellos se vea cristalizada y ese contrato, si ya transcurrieron 4 días, acérquense con nosotros, les elaboramos un escrito en donde avisamos de manera inmediata ante la autoridad que ya no desean continuar con la suscripción de ese contrato. Mira, Sergio, pues te agradecemos muchísimo porque vaya que es bastante común, ¿no? Vemos tiempos compartidos y ya le pintamos la cruz, ¿no? Literalmente a estos vendedores, porque sabemos que siempre va a haber un gato encerrado, como quiera que sea. Y como nos da flojera leer los contratos, pues ahí se vienen a multiplicar los problemas. Tus números de contacto, por favor, de Prodeco. Sí, con gusto, Javier. Es el 688-0987 y estamos a sus órdenes en protección de los derechos del consumidor, Asociación Civil. Le asistiremos gratuitamente a usted, consumidor. Sergio Moctezuma, licenciado, él representa precisamente a Prodeco. Muchísimas gracias, Sergio, te agradecemos tu visita. Te esperamos la próxima semana. Gracias por venir en día festivo. Gracias, Javier, muy amable.